Bien, pues vamos con la segunda parte del tema de inmunidad y vamos a empezar con conceptos que hemos trabajado mucho en el vídeo anterior. Estoy hablando de la memoria inmunológica. Pues bien, ya sabemos que la respuesta inmunitaria es específica y vamos a distinguir una respuesta inmunitaria primaria cuando es la primera vez que se pone en contacto el organismo con el antígeno. A los 7 días de la primera infección suele ocurrir y las células plasmáticas producen anticuerpos IgM. ¿Os acordáis que eran las primeras que se producían? Pues inmunoglobulinas de tipo M, en dosis moderadas hasta que cesa la infección. Pero si el organismo vuelve a entrar en contacto, se repite el ataque al cabo de días o incluso años, se desencadena la respuesta secundaria. Es una respuesta mucho más rápida porque tenemos células de memoria que van a producir al poco tiempo, normalmente unos 3 días, frente a los 7 de la respuesta primaria, de 100 a 1000 veces más de anticuerpos. En este caso van a ser anticuerpos IgG. No sé si os acordáis también que las inmunoglobulinas de tipo G sustituían a las IgM, se fabricaban después. Pues esto es en la respuesta secundaria. En ciertas situaciones se van a producir IgA e IgE. Os recuerdo que las IgA estaban en saliva y en leche y las IgE sobre todo en respuestas alérgicas. Esta respuesta secundaria también dura más en el tiempo y su declive es más lento. Os pongo esta imagen porque la pueden poner en BBAU. Bueno, no va a ser tan completa con tantas células, pero si veis aquí título de anticuerpos en el suero, y aquí en el eje X las semanas, y veis así como 2 curvas y una, y aquí os va a poner presentación de un antígeno y aquí de otro, pues casi seguro que va a ser esto. Se está hablando de la respuesta primaria, de la respuesta secundaria y quieren que habléis de la memoria inmunológica. Como veis, aquí en la semana 0 se ha inoculado un antígeno X. La respuesta al antígeno X está representada en color azul. ¿Qué pasa? Pues que este antígeno X va a desencadenar una respuesta inmunitaria con formación de células plasmáticas y células que van a quedar como linfocitos B de memoria. La respuesta tarda 7 días, 8 días, una semana, y el declive pues es rapidito, ¿vale? ¿Qué pasa si en la semana 5 vuelve a entrar antígeno X? Ahora hablamos del I. Si vuelve a entrar el antígeno X, que aquí viene representado en azul, como veis, la formación de células plasmáticas es mucho más fuerte y mucho más rápida. Estos linfocitos B activados van a generar la respuesta secundaria, van a acabar más rápido con la infección y el declive es más lento. Como veis, se van a quedar los linfocitos de memoria aquí más arriba, ¿vale? Un declive más lento de esta respuesta. ¿Y qué pasa si aquí en este punto, en esta semana 5 y medio, además del antígeno X, meto otro antígeno Y? Pues como veis en verde se está formando aquí una respuesta primaria. ¿Y por qué primaria? Porque el antígeno Y no había entrado todavía en el organismo, así que esta respuesta en verde de inmunitaria primaria Y es equiparable a esta primera azul frente al antígeno X, ¿vale? Así que tenemos una respuesta primaria y secundaria del antígeno X con memoria inmunológica y una respuesta primaria aquí en verde frente al antígeno Y, porque es la primera vez que se entra en contacto con él. Así, a modo de resumen, comparación entre las respuestas inmunitaria primaria y secundaria. Bueno, pues en la primaria la desencadenan los linfocitos T helper que van a activar a los T citotóxicos y linfocitos B, según el tipo de respuesta, y la secundaria van a ser los linfocitos T y B de memoria, los que ya se habían formado, que quedaban en nuestro torrente sanguíneo, que se van a diferenciar a los linfocitos T citotóxico y células plasmáticas, pero lo hacen más rápido. El periodo de latencia pues va a ser variable en la primaria, normalmente una semana o algo así, y en la secundaria el periodo de latencia es muy breve. Hay anticuerpos en sangre ya antes de los 3 días, ocurre mucho más rápido. La formación de anticuerpos es más lenta en la primaria y más rápida en la secundaria.
Además, va a haber menores niveles de anticuerpos y mayores niveles de anticuerpos en la secundaria. Otra diferencia son las inmunoglobulinas involucradas. En la primera son las IgM y en la secundaria o de memoria las IgG. La respuesta más breve en la primaria y más prolongada en la secundaria, que ya los niveles de anticuerpos pues, se van a mantener meses e incluso toda la vida. Entonces, ¿qué es la memoria inmunológica? Pues va a ser la capacidad que tiene el organismo de responder ante una segunda infección de manera mucho más rápida gracias a las células de memoria que se han quedado tras esta respuesta inmunitaria primaria. Estas células de memoria son linfocitos B y T, van a estar por la sangre y los órganos linfoides y cuando detectan la entrada de un antígeno producen IgG, que van a impedir el desarrollo de la infección. Como os decía, esta memoria puede durar meses o años, como es el caso de la viruela, la rubeola o el sarampión. Por eso las vacunas de estas enfermedades son únicas. Ya vas a tener la memoria para siempre, para toda la vida. En cuanto a los tipos de inmunidad, bueno, veis que estamos viendo como distintas clasificaciones de inmunidad. Bueno, pero ya sabéis que la inmunidad es el estado de resistencia que tiene un organismo frente a una infección provocada por un antígeno. Y un organismo se va a considerar inmune, por lo tanto, cuando el antígeno no tiene capacidad de infección, ¿vale? Nuestro organismo lo anula o lo desactiva. Así, a grandes rasgos, podemos hablar de una inmunidad natural o innata y otra adquirida. Y en ambos casos puede ser activa o pasiva. Vamos a ver cómo es esto. En el caso de la inmunidad específica o resistencia natural, pues bueno, esto se debe a que cada patógeno va a parasitar determinadas especies. Por ejemplo, nosotros tenemos una inmunidad específica o resistencia natural a la mixomatosis del conejo, porque no nos afecta como especie. Pero dentro de la inmunidad adquirida, tanto activa como pasiva, pues va a haber de dos tipos, espontánea y artificial. Vamos a ver qué es esto. La inmunidad adquirida activa es una inmunidad que requiere que mi organismo haga todo el proceso de respuesta inmunitaria y genere sus propios anticuerpos de manera activa, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un proceso activo. Sin embargo, la inmunidad adquirida pasiva, mi organismo no tiene que generar esos anticuerpos, los va a recibir ya formados, no tiene que hacer nada, por eso es pasivo. Dentro de la activa, en la que mi organismo va a tener que generar estos anticuerpos, puede ocurrir de manera espontánea, cuando pues entra la manera normal, entra un antígeno en mi cuerpo, yo desarrollo los linfocitos, se transforman en células plasmáticas, anticuerpos, etcétera, etcétera. Y la artificial. El artificial es una inmunidad activa, pero en este caso es mediante vacunación. Me van a inyectar un patógeno atenuado o una toxina o un fragmento y mi cuerpo va a generar anticuerpos. No se llega a desarrollar la enfermedad, pero sí que genero yo los anticuerpos de manera activa, solo que es provocado artificialmente, con una vacuna, no con una infección normal. En el caso de la inmunidad adquirida pasiva, en el que yo no tengo que generar los anticuerpos, también puede ser espontánea, cuando estos anticuerpos van a llegarme a través de la placenta cuando eres un feto o a través de la leche materna durante la lactancia, que contiene anticuerpos y tú no tienes que generarlos, o bien de manera artificial. En este caso es cuando me introducen anticuerpos, cuando yo tengo una enfermedad y no estoy generando anticuerpos suficientes, mediante sueros. Los sueros van a ser preparados de anticuerpos, ya listos, yo no tengo que fabricarlos y son curativos. Sin embargo, las vacunas son preventivas, porque a mí no me provocan la enfermedad, simplemente lo que me hacen es tener células de memoria. Tener memoria inmunológica para cuando me entre la infección verdadera yo desencadene una respuesta inmunitaria secundaria que sea mucho más rápida y eficaz. Vamos a ver uno a uno estas inmunidades. Dentro de la inmunidad congénita, natural o innata, ya hemos visto que se tiene desde que se nace y va a ser el conjunto de procesos que previenen de forma natural
en los individuos sanos la infección de agentes patógenos a través de las barreras de defensa primarias, que ya las vimos, la piel, las mucosas, las químicas, las mecánicas, las biológicas, ¿verdad? Lo vimos al principio del tema, o bien mediante mecanismos inmunitarios innatos. Puede ser de dos tipos, la activa, que es la memoria inmunológica, o la pasiva, que es recibir anticuerpos específicos por otro organismo, o bien de la madre al feto, a través de la placenta, que son inmunoglobulinas de tipo G, o a través de la leche materna, que va a ser inmunoglobulinas de tipo G y de tipo A. ¿Os acordáis que la A dijimos que estaban en la leche? Pues ahí está. En ambos casos es una inmunidad natural, o porque yo me enfrento al antígeno de manera activa, o porque atraviesan los anticuerpos, vienen de mi madre a través de la placenta o la lactancia, inmunidad pasiva. Y en el caso de la adquirida, de nuevo, va a poder ser activa cuando me desarrollo anticuerpos mediante vacunación, o pasiva cuando es por sueroterapia. Vamos a hablar un poquito más de estas dos últimas, que también les gusta mucho en PEBAU a preguntarlas. Los sueros. Los sueros van a conseguir inmunidad inmediata, ya que son preparados que contienen anticuerpos específicos. Son un método de curación de urgencia, cuando tú tienes la enfermedad y te estás poniendo peor porque no generas tus propios anticuerpos, ¿vale? Entonces, de manera urgente te van a inyectar un suero con un preparado de anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser antitoxinas, que van a proceder de animales vacunados, o un suero hiperinmunitario, que está extraído de personas que ya han padecido la enfermedad. En todo caso, los sueros tienen que tener un efecto inmediato, pues te están metiendo los anticuerpos, pues directamente vas a atacar a la enfermedad, al patógeno, y no tienes que fabricarlos. Estamos hablando entonces de una inmunidad artificial pasiva. Son curativos, ¿vale? Se suministran cuando tienes la enfermedad y su efecto es poco duradero, ya que los anticuerpos se van a eliminar del torrente sanguíneo en poco tiempo. Eso ocurre siempre, por eso tenemos las células de memoria, porque los anticuerpos se degradan rápidamente. Y frente a los sueroterapia o los sueros terapéuticos tenemos las vacunas. En este caso son preparados antigénicos, ¿vale? Lo que te están introduciendo son antígenos. Evidentemente son antígenos no virulentos, si no me provocarían la enfermedad. Pueden ser microorganismos patógenos muertos o moléculas de estos patógenos que no tienen toxicidad o atenuados. ¿Su objetivo cuál va a ser? Pues desencadenar la memoria inmunológica. Por lo tanto va a ser una inmunidad artificial activa, porque el organismo es el que tiene que generar todas estas células de memoria. Y las vacunas tienen que tener dos propiedades: eficacia, es decir, tienen que desencadenar la respuesta inmune que se busca, la correcta, e inocuidad, es decir, no me pueden meter un patógeno y desarrollarme la enfermedad, ¿vale? Porque no pretendemos que me infecte. Ahora, si es verdad, y sé que estáis pensando que las vacunas pues a veces te provocan fiebre o dolor muscular o como un pequeño malestar. Esto es normal, esto no es que te esté provocando la enfermedad, es simplemente la respuesta inmune primaria del organismo, que como sabéis pues a veces va asociada pues con esa fiebre, esa respuesta inflamatoria, ese dolor muscular, bueno, y una serie de desencadenantes que no son la enfermedad, es el proceso normal de inmunización. Pero evidentemente mucho mejor eso que contraer la enfermedad y sufrir sus secuelas. Necesitan algunos días, estas vacunas necesitan algunos días para surtir efecto, ya que se tiene que desencadenar todo este proceso de inmunidad humoral y de memoria inmunológica. Son preventivas, ¿vale? No curativas. Si tú tienes la enfermedad, ¿para qué vas a meter de nuevo un antígeno, por muy atenuado que esté? Si ya tienes el auténtico, no sé, las vacunas si estás enfermo no sirven de nada, ¿vale? Son preventivas, no curativas. Y su efecto es bastante duradero, ya que la inmunidad, la memoria inmunológica, pues dura meses, incluso años, y algunas, como ya vimos, pueden ser para toda la vida.
Lo maravilloso de las vacunas es que son un buen método para luchar contra enfermedades infecciosas. Ya se han erradicado algunas de ellas gracias a la vacunación masiva, a la vacunación de toda la población, por ejemplo, la viruela y la poliomielitis. Pero no siempre se pueden obtener vacunas adecuadas, no es tan fácil, requiere un desarrollo y mucha inversión económica. Si pudimos generar vacunas tan rápido frente a la COVID durante la pandemia, fue porque hubo una gran inversión por parte de todos los países del mundo en investigación y se pudieron acelerar todos los procesos para poder desarrollar una vacuna, pero normalmente no hay tantas subvenciones y esto lleva mucho tiempo. Actualmente se está investigando para producir vacunas contra el VIH y contra la hepatitis C. Pero los genomas de estos virus tienen alta tasa de mutación y todavía no se han conseguido producir. El VIH se está acercando bastante, pero ya os digo, tiene mucha tasa de mutación y es bastante difícil. También hay muchas esperanzas puestas en la vacuna contra la malaria o paludismo, que es una enfermedad parasitaria con gran impacto global. Se ha desarrollado en Alemania esta vacuna, pero bueno, estos son precavidos con los resultados todavía, no hay nada 100% seguro. Y frente a virus como el ébola, cuya vacuna experimental en Guinea en 2015 tiene un 100% de eficacia según la Organización Mundial de la Salud, o frente al Zika, que afecta a neonatos y se encuentra en desarrollo. Entonces, como veis, continuamente se están desarrollando vacunas contra enfermedades que afectan a gran parte de la población. Vamos a pasar ahora a disfunciones o deficiencias del sistema inmunitario. Pues bien, cuando el sistema inmunitario no funciona correctamente, se produce lo que llamamos inmunopatologías. Y hay como 3 grandes categorías. Hipersensibilidad. Somos muy sensibles, somos muy sensibles. Es una respuesta inmunitaria excesiva. Somos sensibles a cosas que no nos harían daño normalmente. Luego tenemos enfermedades autoinmunes, cuando nuestro sistema inmune ataca a nuestro propio cuerpo, o inmunodeficiencias, cuando nuestro sistema inmune es deficiente, no realiza lo suficientemente bien el trabajo. Vamos a ir viéndolas una a una. Empezamos con la hipersensibilidad, también llamada alergia. Pues bien, es una respuesta inmunitaria específica frente a alguna sustancia que normalmente no desencadenaría una respuesta inmunitaria, es inofensiva, no es un patógeno, pero en los casos de las personas hipersensibles, pues sí desencadenan esa respuesta. En este caso, estas sustancias se llaman alérgenos. Los más comunes, pues el veneno de abeja, el polen, los ácaros del polvo, el pelo de ciertos animales, medicamentos como la penicilina, algunos alimentos como el marisco, los cacahuetes, etc. Pues todas estas sustancias normalmente no son antígenos, no van a desencadenar respuesta inmunitaria, pero en algunas personas sí, y se transforman en alérgenos. ¿Cómo se desarrolla la reacción alérgica? Pues bien, requiere de 2 fases, por así decirlo. Lo primero es un contacto con el alérgeno. En este primer contacto no se muestra ningún síntoma, tú no te enteras de que estás desarrollando una alergia. Se habla de una fase de sensibilización. En ella los macrófagos van a degradar el alérgeno y van a mostrar fragmentos a los linfocitos T. Estos linfocitos T segregan interleucinas que activan a linfocitos B y se transforman en células plasmáticas y generan inmunoglobulinas. Hasta aquí todo nos suena, ¿verdad?, de la respuesta humoral. En este caso, las inmunoglobulinas que secretan, que forman, son las IgE, son anticuerpos IgE, que ya sabemos que son los que median las reacciones de hipersensibilidad o alergias. Estos anticuerpos se unen por su zona constante a los leucocitos basófilos de la sangre y a los mastocitos de los tejidos. Y ahí se quedan, quedaros con ello. En los mastocitos y basófilos ya tienen las IgE. ¿Qué pasa cuando entra un segundo contacto de este alérgeno? Pues bien, ahí entramos en lo que se conoce como fase clínica. ¿Qué ocurre? Pues que este alérgeno se une a la IgE que estaba en mastocitos y basófilos, se provoca su desgranulización y lo que va a hacer es liberar histamina. La histamina es la que va a desencadenar esta fase clínica con todos los síntomas de la alergia. Por eso el medicamento que se toma son antihistamínicos.
Pues lo que va a hacer esta histamina es que se une a receptores provocando inflamaciones, constricción de los bronquios, vasodilatación, el moqueo, puede provocar asfixia y en casos ya muy graves incluso un descenso importante de la presión sanguínea, es lo que se conoce como un shock anafiláctico. Además de estos antihistamínicos que lo que hacen es ocupar los receptores de la histamina y entonces esta no se unen y puede desencadenar todo el proceso, son las vacunas. Lo que hacen las vacunas es inyectarte cantidades crecientes del alérgeno de manera gradual durante meses para tratar de desensibilizar al paciente. Bien, aquí veis cómo se produce esta etapa primaria de sensibilización y esta segunda clínica porque está mediada por los mastocitos que liberan histamina y es la histamina ya la que genera pues todos los efectos de la alergia. Aquí tenéis otro esquema que es exactamente lo mismo y pasamos a la autoinmunidad. La autoinmunidad ya os comenté que es un error del sistema inmune cuando reconoce las células y tejidos propios como ajenos y produce anticuerpos atacándolos. La autoinmunidad es un proceso autodestructivo y las enfermedades autoinmunes son lentas pero progresivas. Cuando los linfocitos están madurando, pues no son capaces de distinguir los antígenos que provienen del exterior de las moléculas propias. Hablamos de unos linfocitos autorreactivos, ¿vale? Cuando tenemos linfocitos autorreactivos, lo más normal es que se eliminen, ¿vale? Todo esto durante las primeras etapas de vida. ¿Qué ocurre si no se eliminan y alcanzan el torrente sanguíneo? Pues que es cuando se desarrolla la autoinmunidad y se debe a diversas causas. La primera, pues se producen algunos cambios en los autoantígenos que impiden que el sistema inmunitario los reconozca como propios. Autoantígenos son los antígenos de nuestro cuerpo, las proteínas de nuestro cuerpo. Que haya antígenos extraños muy parecidos a los autoantígenos y entonces el sistema inmune los confunde y reacciona con los autoantígenos propios, o que algunas células no son reconocidas como propias porque no entraron en contacto con los linfocitos durante todo el desarrollo de nuestro sistema inmune. Entonces no llegaron a aprender, entre comillas, que son células propias y las atacan durante el desarrollo de respuesta inmune. Algunas enfermedades autoinmunitarias conocidas son la esclerosis múltiple, que afecta a cerebro y médula y tiene trastornos nerviosos como la pérdida de mielina, la ELA o esclerosis lateral amiotrófica afecta a neuronas motoras y bueno, pues sobre todo afecta a los movimientos voluntarios, las consecuencias. El lupus eritematoso es genérico, afecta a casi todos los tejidos y sobre todo las consecuencias son erupciones en la piel. Y hay un tipo de diabetes, que es la diabetes mellitus tipo 1, que es una diabetes inmunodependiente y la sufren las células betas del páncreas. Y por último tenemos las inmunodeficiencias, que es cuando el sistema inmune pues, no funciona todo lo bien que debiera y tiene incapacidad para desarrollar la respuesta inmunitaria adecuada frente a antígenos extraños. Os he puesto aquí una imagen donde hay como algunos síntomas que nos pueden poner alerta de una posible inmunodeficiencia. Por ejemplo, algunos de ellos, no os los voy a leer todos, pero tener 4 o más infecciones de oído al año, 2 o más infecciones de sinusitis, 2 neumonías o más en un año, actas persistentes en la boca, abscesos cutáneos, necesidad de antibiótico intravenoso cuando tienes alguna infección, etc. Tenemos inmunodeficiencias congénitas, que son las hereditarias, por lo que se nace con ellas y normalmente son defectos en linfocitos B, que no pueden producir suficientes anticuerpos, por eso tienes esa inmunodeficiencia. También puede deberse a fallos en la síntesis de proteínas que forman el complemento o al mal funcionamiento de linfocitos T. Si el problema es no poder producir anticuerpos, las anomalías aparecen a partir de los 6 meses de vida, porque durante esos primeros 6 meses de vida todavía tenemos las IgG fetales y de la lactancia,
Pero si el problema está en la inmunidad inespecífica o relacionada con los linfocitos T, estos fenómenos de inmunodeficiencia aparecen desde que naces. Se les llama niños burbuja a niños que presentan un síndrome de inmunodeficiencia congénita. Tienen que vivir en una habitación estéril y evitar el contacto con personas, animales u objetos, ya que tienen gérmenes y no podrían defenderse de ellos. Una posible solución es el trasplante de médula ósea, ya que os recuerdo que es en la médula ósea donde se generan todas estas células del sistema inmune y podría generar con esta donación células que ya sean eficientes. La terapia pues va desde quimioterapia, sueroterapia, aislamiento en caso de los niños burbuja, trasplante de médula ósea o terapia génica. Pero las inmunodeficiencias también pueden ser adquiridas, no solo congénitas. Por ejemplo, puede aparecer inmunodeficiencia cuando tienes leucemia, por exposición a radiaciones, por un largo tratamiento con inmunosupresores, cáncer y tratamientos asociados, etc. Vamos a centrarnos en una inmunodeficiencia adquirida, que ya os adelanté cuando estuvimos viendo microbiología, los virus que caían mucho en PBAU, que es el SIDA, ¿vale? La inmunodeficiencia SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Está provocada por un virus que ya estudiamos en el tema de micro, que es el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, y lo que va a hacer es destruir a los linfocitos TH, a los T helpers, a los auxiliares. Así que ahora que sabemos ya cómo se desencadena la respuesta inmunitaria, tanto celular como humoral, podéis entender la gravedad de la acción de este virus y de su enfermedad asociada, el SIDA. El organismo va a quedar indefenso ante antígenos y células tumorales, por lo que la persona afectada pues, suele tener infecciones y desarrollar algunos tipos de cáncer. No se muere de SIDA, se muere de las infecciones oportunistas o de un cáncer que se ha desarrollado. Como vimos en el tema, pues es un retrovirus, aquí lo tenéis, ¿verdad? Que tiene 2 moléculas de ARN, retrotranscriptasas, esas glicoproteínas GP41 y GP120 que van a desencadenar la enfermedad, como vamos a ver, tiene una cápside icosaédrica y una envoltura lipoproteica, muy parecida a la membrana plasmática. ¿Cuál es el ciclo del virus del SIDA? Pues bien, el virus del SIDA o VIH penetra en el cuerpo de una persona sana procedente de una persona enferma. ¿Cómo? Pues a través de sangre o fluidos sexuales, como el semen o las secreciones vaginales. Puede ser por transfusión o jeringuillas contaminadas, directamente de sangre a sangre, mediante relaciones sexuales cuando los fluidos sexuales entran en contacto con microheridas o erosiones, entonces el virus entra por ahí, o de madre a hijo durante la gestación o el parto. Las fases o las etapas del ciclo de vida o de cómo infecta el virus VIH a los linfocitos T helpers, pues son estos. 1. Absorción. El virus se une a los linfocitos T4, a los TH4, la unión se efectúa entre la proteína de la cubierta del virus, la GP120, ¿vale? Esta que teníamos aquí, estas bolitas, y la proteína receptora CD4 de estos linfocitos, ya que hay un reconocimiento entre ambas moléculas. También puede afectar a macrófagos, pero normalmente a los T4. Después ocurre la penetración del virus, se fusiona la envoltura del virus con la membrana celular, entra el ARN con la enzima transcriptasa, luego sufre una transcripción inversa con esas enzimas que tiene, las transcriptasas inversas, y lo que va a formar es, a partir de su ARN, forma ADN bicatenario. Este ADN bicatenario se va a insertar en la molécula de ADN del linfocito T4, lo que se conoce como provirus, y este linfocito T4 con el provirus pues puede empezar a dividirse y generar linfocitos que tienen el material genético del VIH en su material genético. Llegará un momento que se transcribe el ARN vírico, se traducen todas las proteínas y se ensamblan todos los nuevos virus. Aquí lo veis. Al final ocurre ya la liberación por gemación. Este virus va a evaginarse en la membrana plasmática del linfocito, rodea al virus y ya voy a tener un montón de virus del VIH en el torrente sanguíneo que van a infectar a otros linfocitos. Lo curioso es que los linfocitos no sufren daños inmediatos, pero sí a largo plazo, los inutilizan, por así decirlo. Total, que al final nuestro sistema inmune
no funciona correctamente y pues acabamos muriendo pues, por estas infecciones oportunistas. Si existen menos de 150 linfocitos T4 por milímetro cúbico de sangre, hablamos de una deficiencia inmunitaria grave. También hay que tener en cuenta que tras la infección del VIH hasta que aparece el SIDA pueden pasar entre 5 y 10 años, o sea que puedes estar transmitiendo el virus porque tú no tienes síntomas, pero sí tienes el VIH y lo puedes estar transmitiendo a personas sanas hasta que desarrollas los síntomas y te das cuenta. ¿Tratamiento del SIDA? Pues no se dispone de un tratamiento eficaz para el SIDA, ¿vale? Lo que sí existen son fármacos que van a retardar la progresión, pero el virus no se elimina. Los medicamentos utilizados interfieren con la transcriptasa inversa para que no pueda pasar su ARN-ADN y formar el provirus en los linfocitos T, o pueden interferir con la unión del virus a los receptores CD4 de los linfocitos T, o bien con la proteasa que permite la correcta formación de la cápsula. Actualmente, la única manera efectiva de controlar la propagación del SIDA son campañas informativas sobre el uso del preservativo. Sí es verdad que hay en el Centro de Investigación de SIDA de Barcelona y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid hay bastantes expectativas puestas porque han logrado la eliminación del VIH en 6 personas con tratamiento de trasplante de células madre, ¿vale? Pero esto es muy reciente y se está estudiando. Así que la manera más eficaz de evitar la propagación del VIH y por tanto del SIDA es usar el preservativo, ¿vale? Durante toda la etapa de la relación sexual, no solo durante la penetración. Con que haya contacto entre genitales o semen o flujo vaginal con alguna heridita, sea de la zona que sea, pues ya se puede contagiar este virus. Y vamos a pasar al trasplante de órganos. Bien, un trasplante de órganos consiste en sustituir una célula, tejido u órgano dañado por otra célula, tejido u órgano sano procedente de un donante, que se va a colocar en el cuerpo del receptor, en el organismo del receptor. En el caso de trasplante de órganos vitales, pues el donante evidentemente tiene que tener muerte cerebral, no vas a quitarle el corazón a una persona viva. Normalmente el sistema inmune de la persona receptora va a reconocer estas moléculas del injerto u órgano trasplantado como extrañas y el sistema inmune se va a desencadenar, va a actuar contra el trasplante y va a generar lo que se conoce como rechazo. Va a haber distintos tipos de trasplantes según la diferencia o la relación entre donante y receptor. El autotrasplante, pues el donante y el receptor es la misma persona. Por ejemplo, un trasplante de piel, cuando tienes una zona quemada y te pueden hacer un injerto de piel de otra zona, por ejemplo del muslo a la cara, o trocitos de cartílago de costilla en la nariz. Entonces el sistema inmune, la respuesta inmunitaria va a ser mínima porque donante y receptor es la misma persona. Luego tenemos el isotrasplante, donde el donante y el receptor son genéticamente idénticos. Estamos hablando de los gemelos univitelinos y la respuesta inmune es parecida al caso anterior, es mínima. Luego tenemos el alotrasplante, donde el individuo es genéticamente distinto al donante, hablamos de cualquier otra persona, pero siempre tenéis que tener en cuenta que cuanto más emparentadas están las personas, pues más posibilidades haya de que haya compatibilidad y menos en reacción inmunitaria haya. Y luego tenemos el senotrasplante, cuando donante y receptor son de especies distintas. Esto igual os parece muy raro, pero bueno, hablamos por ejemplo del cerdo. El cerdo es el animal que menor respuesta inmunitaria provoca en el ser humano, a pesar de ser de diferentes especies, e incluso hay ahora cerdos que están modificados genéticamente para que generen proteínas humanas y así todavía más se reduce el riesgo de rechazo. ¿Y qué es el rechazo? Bueno,
Pues el rechazo va a ser cuando la respuesta inmune del receptor actúa ante el tejido, órgano o célula trasplantada, ya que sus linfocitos T pues, reconocen estos antígenos, estas proteínas, como que no son propias y liberan linfocitos citotóxicos que activan a los macrófagos y a las natural killer. Estas natural killers van a segregar perforinas, si os acordáis, que atacan a las membranas de las células trasplantadas y las destruyen. Lo que va a provocar es la necrosis del tejido u órgano trasplantado, es decir, la muerte celular de este órgano. Este rechazo es mayor si los antígenos de la superficie, no sé si os acordáis, las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, del donante y del receptor son distintos. Van a causar la lisis de las células de los tejidos trasplantados y en el caso de los autoantígenos, cuando son idénticos como en gemelos univitelinos, pues no se produce el rechazo. Tampoco, evidentemente, en tejidos que no tienen irrigación sanguínea, que no van a llegar las células sanguíneas. Por ejemplo, el trasplante de córnea, ¿vale? No suele generar reacción inmunológica. Este rechazo pues lo hay de dos tipos, un rechazo agudo que es muy rápido, en un día o dos después del trasplante, se debe principalmente a los anticuerpos que se unen a los antígenos de las células trasplantadas, o un rechazo tardío o crónico, aparece varias semanas después del trasplante y está causado por los linfocitos T de memoria, que van a activar. Cuando se trasplanta el órgano se activan los linfocitos T y los macrófagos, van a la zona afectada y luego actúan contra el órgano trasplantado. Para reducir el riesgo del rechazo ante un trasplante hay como dos vías, ¿no? Dos maneras de hacerlo. Antes del trasplante, pues lo más importante es hacer lo que se conoce como pruebas de histocompatibilidad entre el receptor y el donante, para asegurar la máxima compatibilidad y que el sistema inmune pues, actúe en la menor medida de lo posible. Por ejemplo, en los casos de trasplante de médula ósea, al receptor se le da un tratamiento previo de inmunosupresores para disminuir la actividad del sistema inmunológico. Los inmunosupresores es uno de los tratamientos que se hacen después del trasplante, ¿vale? Se le dan al individuo trasplantado inmunosupresores para debilitar su sistema inmune y que no tenga una fase aguda de rechazo. También después del trasplante se pueden administrar anticuerpos monoclonales contra los linfocitos responsables del rechazo y con esto pues disminuir todos los efectos negativos y que el trasplante de célula, tejido u órgano pues salga adelante y vaya bien. Y hasta aquí el temario de biología de segundo de bachillerato, así que ya se ha acabado. Sí, ¿no os lo creéis? Pues estoy escribiendo aquí. Fin del temario, ya estamos, somos una máquina. Recordad leer muy bien el examen, aseguraros de elegir bien qué preguntas vais a contestar, ser muy organizados y organizadas en las respuestas y como siempre repasar, aseguraros de haber contestado bien a todo, de que no habéis cometido errores ni fallos, porque luego a la salida del examen siempre decís, ay, qué tonta fui, que no leí bien esto, ay, que se me olvidó poner esto. Repasadlo todo muy bien, completad, haced una introducción teórica, un desarrollo, una conclusión. Si tenéis datos extras, ponerlo, porque siempre os digo, brillad.